¿Conoces alguna marca que presuma de llevar un motor Peugeot, Volkswagen o BMW? Seguramente hay alguna, pero es posible que la marca no lo proclame a los cuatro vientos. Sin embargo, ¿qué pasaría si una marca, generalista o incluso premium, tuviera entre sus modelos uno en concreto que utilizase un motor de la marca Ferrari? Seguramente se convertiría en la seña de identidad del vehículo. De ese asunto va este vídeo, de coches que incorporaron entre sus motorizaciones un propulsor Ferrari. Hasta 1957, Ferrari era una marca especializada en la Fórmula 1, que solo fabricaba coches para costearse su participación en las competiciones. Sus motores, sus diseños, sus innovaciones mecánicas, sus excelentes puestas dinámicas y, en definitiva, toda su tecnología se había convertido en un secreto muy bien guardado para el beneficio y el éxito de la escudería de Enzo Ferrari. Sin embargo, una desgracia sumada a la falta de liquidez hizo que todo cambiase, viéndose obligada a compartir su tecnología para la supervivencia de la propia marca y para mantener el éxito de la misma. La gran beneficiada en toda esta historia sería Fiat, quien gracias a su por aquel entonces enorme estructura automotriz actuaría como paraguas de Ferrari, a cambio de que ésta compartiese sus secretos mejor guardados. Y ahí es donde se va a centrar este vídeo, en esos modelos Fiat o de otras marcas pertenecientes al grupo italiano que se vieron beneficiados tras adquirir aquellas innovaciones que heredarían de la firma del Cavallino Rampante, una relación que ha durado décadas. Todo comenzó cuando Ferrari, ya embarcado en la Fórmula 1, decide también participar en la Fórmula 2. Pero, para participar en dicha categoría, había que cumplir unos requisitos y unas limitaciones que condicionaban mucho a la escudería italiana. En la Fórmula 1, los motores de Ferrari eran potentes V12, mientras que en la Fórmula 2 se utilizaban en su mayoría motores V8. Pero el ingeniero e hijo de Enzo Ferrari, Alfredino, quería dar un paso más allá, reduciendo la cilindrada a un 1500 Dodge V6 para participar en la Fórmula 2, con lo que se aligeraba más el coche, reduciendo también las dimensiones del vehículo, lo que proporcionaba un mayor dinamismo y, aunque la potencia era más baja, el factor peso-tamaño-dinamismo contrarrestaba con creces dicha pérdida. Al padre de Alfredino, Enzo Ferrari, no le entusiasmaba la idea. De hecho, pensaba que reducir la cilindrada hacía que se perdiese la esencia de lo que debía ser un Ferrari, un coche con mucha cilindrada y mucha potencia. Pero una desgracia haría cambiar de opinión por completo a Il Commendatore, pues con tan solo 24 años de edad, el hijo de Enzo Ferrari, Alfredino, más conocido como Dino, fallecería a consecuencia de una distrofia muscular. Roto por la insuperable pérdida de su hijo y decidido en hacer realidad el deseo de este, Enzo se embarca en la Fórmula 2. Pero con mucha voluntad y empeño que pudiera poner, los requisitos de la Fórmula 2 no solo eran demasiado costosos para Ferrari, sino que además eran inabordables para un fabricante con una producción prácticamente artesanal. Si una marca quería participar en la Fórmula 2, tenía que fabricar 500 coches al año basados en el modelo de competición, y a Ferrari no le salían los números. De modo que ante la falta de recursos, decide ampararse bajo el paraguas logístico e industrial de Fiat, creando una asociación entre ambas marcas para crear una submarca más baja que Ferrari, llamada Dino, la cual compitiese en el mercado contra marcas como Porsche o Mercedes. En aquellos años esto no era muy habitual, muy a diferencia de hoy en día, en donde las marcas Lexus, Cupra, DS, Alpine y otras tantas que surgen como categorías premium de otras con señas generalistas. El modelo surgido de esta fusión Ferrari-Fiat sería el Fiat Dino Coupé, un coche diseñado por Bertone, al que le acompañaba una versión Spider diseñada por Pininfarina, fabricándose ambos modelos entre 1966 y 1969,
configurado con motor delantero y tracción trasera, equipando un bloque V6 de casi 2.000 centímetros cúbicos con 160 caballos. Enzo Ferrari era de la opinión que si no era un V12, no era un Ferrari, de modo que el modelo no llevaba ningún logo de Ferrari por ningún sitio. Sin embargo, en el motor tampoco se encontraba el logo de Fiat, porque en su esencia tampoco era un Fiat, de modo que en el motor solo podía verse el logo de Dino, aunque uno, si se fija bien en el diseño y la constitución del motor, era claramente un Ferrari. Sin embargo, aunque mucha gente piense que dicho coche posee un motor V6 Ferrari puro y consagrado, lo cierto es que no es así. Aunque el diseño de la carrocería fuese de Bertone y el diseño técnico del motor fuese de Ferrari, todo el coche en sí había sido fabricado por los turineses de Fiat, incluido el motor. Y en esto hay que reconocer que dichos trabajadores estuvieron a la altura de tan exigente coche, pues el Fiat Dino era una máquina extraordinaria con unas buenas prestaciones y un sonido maravilloso. Tal fue el éxito de ventas de este coche que en 1969, año en el que Fiat adquirió el 50% de las acciones de Ferrari, se hizo una segunda generación del Dino, subiendo la cilindrada hasta los 2,4 litros para alcanzar los 180 caballos. La segunda generación mejoraría su comportamiento dinámico, donde el Dino heredaría del Fiat 130 Coupé, buque insignia de Fiat por aquel entonces, su suspensión trasera independiente. Desde 1967 hasta el final de su producción, en 1972, se vendería un total de 7.577 ejemplares del Dino. Y además Ferrari lanzaría a la venta, y con una producción mayor, el Ferrari Dino 246 GT. Las ventas del Dino habían sido más que aceptables para la época, sobre todo si tenemos en cuenta que el Dino era un coche exclusivo solamente apto para bolsillos solventes. Pero ¿qué pasó después del Fiat Dino? El coche había cumplido el objetivo de Enzo Ferrari para poder competir en la Fórmula 2, así como honrar la memoria de su hijo Alfredino. Pero Ferrari aspiraba a lo máximo, y no a fabricar coches con motores que llevaban menos de 12 cilindros. De modo que, después del objetivo cumplido, la marca Dino desapareció. Pero en cambio el grupo Fiat había salido beneficiado de las innovaciones de Ferrari. Y además, la idea de incorporar deportivos de gama alta en su gama era un hecho que había funcionado, además de dar prestigio a la marca. De modo que tras aquella fusión temporal de ambas marcas, Fiat ya había puesto en marcha un modelo que tenía cierta esencia de Ferrari, aunque en realidad era un Fiat. El modelo elegido sería el Fiat 130 Coupé. En un primer momento, el Fiat 130 era una berlina que nada tenía que ver con un deportivo y menos aún con un Ferrari. Pero sus acabados, su amplio habitáculo o sus suspensiones independientes lo convertían en un serio rival para Mercedes o BMW. Y es que el vehículo tenía un aspecto conservador muy parecido a los otros modelos de Fiat de la época, como podía ser el Fiat 1500, pero su peso de 1.600 kilos, sumado a su propulsor V6 de 2,8 litros y 140 caballos, condicionaba su falta de respuesta frente a sus rivales germanos. Pronto se dieron cuenta y en Fiat se pusieron a trabajar para actualizarlo. Y aquí es donde este modelo de Fiat conseguiría la esencia de Ferrari. De la versión berlina se extrajo una versión coupé con carrocería diseñada por Pininfarina, que nada tenía que ver con la versión de 5 puertas. El coche ganaba con creces en cuanto a su aspecto, más agresivo y dinámico, donde además su motor V6 crecía hasta los 3,2 litros, aumentando su potencia hasta los 165 caballos. Muchos se preguntarán, vale, esto está muy bien, pero ¿qué tiene de Ferrari? Bueno, pues lo curioso de este coche es que su motor V6 sería diseñado por Aurelio Lampredi, ingeniero jefe de Ferrari que acababa de abandonar la competición para pasarse al grupo Fiat, y así diseñar un coche que tomase el relevo del Fiat Dino. Como curiosidad, el motor que fabricaría Fiat para el 130 sería única y exclusivamente utilizado en dicho modelo. Esto de emplear un único motor en un solo modelo puede parecer una locura o un disparo en el pie, pero lo verdaderamente cierto era que de esta carrocería más actual y deportiva, la convencional berlina 130, la marca Fiat tenía pensado hacer varias evoluciones. Uno de ellos sería la versión Fiat 130 Opera, que no era más que una versión de 4 puertas evolucionada de la versión 130 Coupé, que lo convertía en un serio rival como berlina de alta gama. Y a su vez también se fabricaría una versión Station Wagon Coupé muy innovadora para aquella época.
Ambos modelos eran serios rivales en lo que confiere a vehículos premium de la época, si el 130 Coupé hubiera tenido una mayor aceptación o cuota de mercado. Pero para desgracia del mismo, y a pesar de no ser un mal coche, sus prestaciones nunca estuvieron a la altura de sus competidores germanos, por lo que al final del 130 solo se venderían poco más de 15.000 berlinas y casi 4.500 unidades de la versión coupé, comercializándose durante 8 años sin pena ni gloria hasta convertirse en un olvidado que muy poca gente conoce. Y es que hay quien afirma que el fracaso del 130 era el logo que llevaba en la calandra, ya que resultaba complicado vender un coche premium viniendo de una marca generalista en la que cuando el cliente descubría al Fiat 130 en el concesionario, lo veía rodeado de pequeños y asequibles Fiat 500. Tras el bajo éxito de ventas del 130 berlina y del 130 coupé, Fiat barajó la idea de trasladar la semilla que había dejado el Fiat Dino en otra marca del grupo después del fracaso que originaba vender un coche de alta gama dentro de una marca generalista. De modo que al final, la elegida para abanderar un modelo de semejante prestigio sería Lancia, teniendo en cuenta que la familia Agnelli dirigía Fiat y a Lancia ya la habían adquirido en 1969, apostando por una marca de tradición deportiva y diseño exclusivo como lo era la marca fundada por Vincenzo Lancia. El modelo que tomaría el relevo, que en su día había iniciado el Fiat Dino, sería el Lancia Gamma, coche que al igual que el Fiat 130 Coupé, también sería diseñado por Pininfarina, modelo que abarcaría una versión coupé y una berlina. Pero a diferencia del Fiat Dino y del 130, el Gamma solo heredaría el relevo de lo que en un principio había comenzado el Fiat Dino, pues en su esencia el Gamma no tenía nada de Ferrari, ni el motor ni ninguna apuesta dinámica. El Lancia Gamma venía a competir con los modelos alemanes premium de finales de los 70, pero la realidad era que en ciertos aspectos estaba lejos de ellos. En aquellos años, los tope de gama apostaban por motores de 6 cilindros, como venían haciendo BMW y Mercedes. Sin embargo, los ingenieros de Lancia, que eran extremadamente innovadores, apostaron por un 2,5 litros de 4 cilindros boxer de aluminio, con suspensiones independientes, pero que al final perdía deportividad al ser un tracción delantera. Aunque la idea de tener un 4 cilindros parecía dejarle por debajo de sus competidores, lo cierto era que la teoría no era tan mala, teniendo en cuenta que un motor boxer era más equilibrado y además de ser de aluminio, se reducía enormemente el peso, pues este motor solo pesaba 135 kilos. La carencia de tener 2 cilindros menos se contrarrestaba con un mayor rendimiento en un motor mucho más elástico, con un amplio recorrido en el cuentarevoluciones. Y aquí quiero comentar las líneas de un artículo de 1976 de la revista Autopista que me ha llamado mucho la atención al documentarme para este vídeo. Y dice así: hemos conducido el nuevo Gamma berlina en la autopista de Milán, en la que alcanzamos con mucha circulación los 198 km por hora reales, con 4 pasajeros y equipajes. Si hoy escribiera un artículo así, me retirarían el permiso de conducir, pero ¿qué quieres que te diga? Eran los 70. Por desgracia, el Lancia Gamma tuvo un mal comienzo, ya que fue un adelantado a su tiempo. De primeras, el coche tuvo entre sus primeras unidades un defecto de fabricación en la bomba de servodirección que en ciertas circunstancias se endurecía, comprometiendo a la correa de distribución, lo que si se rompía esta provocaba un desastre absoluto. Este defecto pronto fue corregido, pero la fama ya estaba echada. Después tendría una segunda edición sin apenas cambios, salvo la sustitución de su carburador de doble cuerpo por un sistema de inyección. Sin embargo, lo que más comprometía a su motor era la propia constitución en aluminio del mismo, en una época en la que los aceites no eran los que el mercado ofrece en la actualidad. Esto provocaba que si no se cuidaba al milímetro o descuidabas los mantenimientos, se desgastaban las válvulas, casquillos de bielas, cilindros y pistones, lo que acarreaba una bajada de compresión y una pérdida de potencia, además de tener que rectificar y reparar el motor por completo. A pesar de no ser un buen relevo del Fiat 130 Coupé, en total se vendieron 22.054 Gamma. Sin lugar a dudas, mejores números que su antecesor, pero, a pesar de ello, fueron ventas condicionadas por los elevados costes de fabricación, con lo cual no fue lo suficientemente rentable y su producción cesó en 1983.
Era evidente que el Lancia Gama no tenía nada de Ferrari, y quizás por eso muchos de los directivos del grupo Fiat pensaron que desviarse del camino que en un primer momento había marcado el Fiat Dino era desvirtuarse por completo. Sin embargo, el Gamma sería el eslabón perdido que habría entre el Fiat 130 Coupé y el coche que tomaría el relevo del Gamma. El sustituto de este modelo sería el Lancia Thema, una berlina del segmento E que nada tenía que ver con un GT y menos con un Ferrari. De hecho, el Thema comenzó comercializándose en 1964 con un aceptable auge de ventas en comparación con su predecesor. Sin embargo, durante el primer año de comercialización, el Thema parecía que no iba a pasar de ahí, de ser una berlina aburrida y enorme. Pero todo cambiaría en 1986, cuando Enzo Ferrari cedió ante Fiat para que uno de los motores V8 que usaba el Ferrari 308 y el Mondiale fuese cedido para un modelo del grupo Fiat. El V8 de Ferrari era un motor de gran tamaño y al final se decidió que el único vehículo capaz de montar semejante propulsor sería el Lancia Thema. Bajo la denominación de Lancia Thema 8.32, donde el 8 correspondía al número de cilindros y el 32 al número de válvulas, nacía una de las berlinas más rápidas de su época. Aunque debido a las propias especificaciones de los coches de tracción delantera, la potencia fue suavizada respecto al propulsor original hasta los 215 caballos de potencia. El modelo ofrecía unas muy buenas prestaciones, tales como una aceleración de 0 a 100 en 6,8 segundos y una velocidad punta de 240 km por hora. Y a diferencia de los estándares del momento, que empezaban a imponer las cajas de cambio automáticas en los coches de alta gama, el Lancia Thema 8.32 solo estaba disponible con una caja manual de 5 velocidades, lo que le convertía en una auténtica delicia. Era un coche discreto a primera vista, donde los detalles que le diferenciaban en el exterior con sus homólogos Thema eran sutiles, unas llantas de 5 palos muy típicas de Ferrari y un alerón retráctil que se ocultaba en el maletero con un pulsador. En cambio, en el interior todo era lujo y confort hasta el extremo. Salpicadero de piel, asientos eléctricos, cabezales traseros que se bajaban al dar marcha atrás, suspensión inteligente y así un sinfín de extras de categoría premium, con un montón de indicadores redondos de los niveles en el salpicadero armonizados sobre una carcasa de madera muy elegante. El Lancia Thema, y lo digo refiriéndome a toda la gama, fue un producto rentable, ya que su plataforma era compartida con el Alfa Romeo 164, el Saab 9000 y el Fiat Croma, por lo que los gastos de producción fueron muy reducidos. En total se vendieron 357.000 unidades, de los cuales 3.537 fueron únicamente del modelo 8.32, razón que le hace más exclusivo dado que las cifras convierten al 832 en un fracaso comercial. Hasta hace pocos años este modelo era un olvidado, que podías obtener por unos 3.000 euros y hoy en día su valor ronda entre los 15.000 y 20.000 euros, lo que le ha convertido en un valor en alza. El Thema se había comercializado desde 1984 hasta 1994, pero la Lancia de los 90 ya no era la marca de tanto prestigio que había sido antaño, y la idea de incorporar un motor Ferrari en uno de los modelos de la gama se tornó inadmisible a futuro. La marca que tomaría el relevo de Lancia sería otra marca del grupo Fiat, aunque con más pedigrí. La elegida para reaprovechar motores Ferrari sería Maserati, antigua rival de Ferrari. Todo ello gracias a que en 1993 Fiat se había convertido en su máximo accionista y Ferrari, bajo el paraguas de Fiat, obtendría en 1997 el 50% de las acciones de Maserati. A partir de ese momento, Ferrari se quitaba de encima un rival directo, mientras Maserati bajaba un grado hasta encontrarse en el nivel de marcas como Porsche, pero a cambio, Maserati se beneficiaba de todas las innovaciones dinámicas y mecánicas de Ferrari. De ahí que el 4porte de cuarta generación tendría una versión Evoluzione incorporando una puesta a punto por parte de los ingenieros de Ferrari. Sin embargo, no sería hasta el 2004 cuando nacería el nuevo 4porte de quinta generación, el cual heredaría además de las puestas a punto de Ferrari un motor V8 4.2 litros de 394 caballos de la marca del cabalino rampante.
Una vez más, el modelo de producción que heredaría un motor Ferrari volvía a ser una berlina del segmento E, con todo tipo de lujos y detalles, así como unas prestaciones al nivel de la marca. En cuanto a su comportamiento, el 4x tenía una distribución de pesos del 47% delante, 53% atrás, y una transmisión Duo-Select que permitía al 4x un ágil manejo. Esta distribución de peso se consigue mediante la fijación del motor más atrás en el chasis, justo detrás del eje frontal, para desplazar la carga hacia la cabina, haciendo que la transmisión modificase el diseño hasta conectar en la parte posterior con la caja de cambios montada frente al diferencial. La arquitectura era de sistema transeje, algo normalmente reservado para automóviles deportivos de alto rendimiento, pues era la primera vez que se aplicaba este sistema en un sedán de lujo. En 2006 el cuatreporte había vendido más de 5.000 unidades. Un año más tarde llegó la versión GTS Sport con una nueva configuración de suspensión y potenciando su motor hasta los 433 caballos. Y a finales de 2008, Maserati dio a conocer una versión renovada en conjunto con el 4porte S de 424 caballos. El tándem Maserati-Ferrari resultaba rentable y gracias a la estrecha relación entre las dos marcas, los productos de Ferrari, que dejaban de ser de última tecnología, pasaban a la gama de Maserati, con la ventaja de ser productos, como sucedía con los motores, que a nivel de fiabilidad estaban más que probados. Con esta estrecha relación, Maserati salía de su inestable situación financiera, y muchos de sus modelos comenzaban a tener como norma habitual incorporar propulsores Ferrari, como sucedía en 2007 cuando Maserati lanzó al mercado el Gran Turismo, cuyo motor de origen Ferrari era un V8 de 4,2 litros de 405 caballos, heredando gran parte de su diseño y componentes del Ferrari 599 GTB Floriano. Más adelante, en 2008, Maserati introdujo el Maserati Gran Turismo S, aumentando su potencia hasta los 440 caballos, y en 2012 saldría al mercado el Gran Turismo Sport con 460 caballos, incorporados por el motor que propulsaba al Ferrari F430. Tras la estrecha relación entre las dos marcas, vendrían en el futuro otros modelos hasta llegar a la actualidad, donde los motores Ferrari propulsarían modelos como el Ghibli Trofeo, el Levante GTS o el nuevo cuatreporte. Una relación cercana que terminaría en 2019, cuando Ferrari decide desvincular sus motores de Maserati para aprovechar sus líneas de producción, plan que apunta a culminarse en 2022. Aunque Maserati se ha beneficiado durante todo este tiempo de la incorporación de motores Ferrari en sus modelos, no ha sido la única marca del grupo Fiat que ha salido beneficiada de montar entre sus modelos estos motores tan prestacionales. Sin ir más lejos, en 2015, la marca que sorprendería al incorporar un motor Ferrari antes del divorcio con Maserati sería Alfa Romeo, a través del Giulia Quadrifoglio. Como bien es sabido, la marca Alfa Romeo ha sufrido muchos cambios en su filosofía automotriz, hasta convertirse en una marca aspiracional o premium, y el fiel reflejo de esta reputación se vio consagrado en el Alfa Romeo Giulia, que en su versión más alta equipaba un V6 de 2,9 litros que venía derivado del motor V8 del Ferrari California, al que se le suprimían dos cilindros, pero a pesar de ello, el coche explotaba una potencia de 510 caballos. Podría considerarse que el Alfa Romeo Giulia recogía el legado del Lancia Thema 8.32, aunque con más esteroides debido a su aspecto de berlina deportiva. Un coche con claras diferencias estéticas con respecto al resto de Giulia, donde destaca su agresiva parrilla, sus entradas de aire en el capó, el paragolpes trasero, los tubos de escape con 4 salidas y sus estilizadas llantas de 19 pulgadas. Pero donde realmente se encontraban las diferencias era en su conducción, obteniendo un comportamiento dinámico digno de un deportivo, gracias a un sistema de suspensiones excelentemente resuelto, como también a su reducción de peso, hasta el extremo de poseer un eje de transmisión fabricado en fibra de carbono. La mezcla de estas facultades dinámicas sumadas a su motor Ferrari de 510 caballos hicieron que en el circuito de Nürburgring lograse un tiempo de 7,39 en dicho circuito, similar al realizado por modelos de motor central más potentes y que casi triplicaban su precio. Hablamos de modelos como el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Murciélago y el Mercedes-Benz SLS AMG. De este modelo quedan lejos sus rivales, como suelen ser el BMW M3
con 7 minutos 50 segundos, o el Mercedes C63 AMG con 8 minutos y 1 segundo. Por supuesto, no me voy a olvidar que, al igual que el Giulia, el Stelvio también se beneficiaría de incorporar el mismo motor que el Giulia. Pero esa es otra historia. Hablaremos del Asa 1000 GT, o más conocido como Ferrarina. Quizás a muchos les resulte extraño que Enzo Ferrari hiciera demasiado hincapié en que un coche que tuviera menos de 12 cilindros no pudiera ser un Ferrari. Incluso aun cumpliendo con el deseo de su hijo y terminar fabricando un modelo de 6 cilindros que participaría en la Fórmula 2, el coche en cuestión que hablo es el Fiat Dino, no llevaría ningún emblema de Ferrari, no solo en la carrocería del coche, sino ni en el más rincón oculto de su motor. Esto puede parecer una cabezonería del fundador de Ferrari, pero lo cierto era que este experimento ya lo había probado antes, y aunque con fines más económicos que sentimentales, no le salió precisamente bien. Aunque con concepciones distintas a las del Fiat Dino, en la década de los años 50 los ingenieros de Ferrari tuvieron la idea de crear un coche con el fin de comercializarlo para un público más accesible que el que podía permitirse comprarse un carísimo Ferrari. En Ferrari se habían construido unos motores de 4 cilindros derivados del V12 tipo Colombo de 3 litros del modelo 250, cuyo proceso de experimentación había pasado por 3 fases. En la primera se había fabricado un motor de 850 centímetros cúbicos que generaba una potencia de 68 caballos. Después, en la segunda fase, se aumentó la cilindrada hasta los 973 centímetros cúbicos, obteniendo una potencia de 86 caballos. Y en la fase final, que se desarrolló en 1960, se fabricó un motor de 1032 centímetros cúbicos con una potencia de 100 caballos. Esta potencia puede parecer poco a día de hoy, pero tener 100 caballos de un 1000 centímetros cúbicos en 1960 era una salvajada. Incluso hoy en día es una excesiva potencia. El proyecto inicial se llamaba 854 por su motor de 850 centímetros cúbicos y su configuración de 4 cilindros. Pero tras culminar las 3 fases, el vehículo se carrozó con una carrocería diseñada por Giorgetto Giugiaro, cuando trabajaba por aquel entonces en Bertone, sobre un chasis tubular modificado derivado de un Bizzarrini 250. El vehículo se presentó en el Salón de Turín de 1961 bajo el nombre de La Mille, por su cilindrada de 1032 centímetros cúbicos, aunque por su aspecto, parecido a los Ferraris de la época, pero con un tamaño inferior y con un peso muy reducido, porque este coche pesaba 780 kilos, el público pronto lo apodó como Ferrarina, que en italiano significaba Ferrari pequeño. Enzo Ferrari lo tuvo claro y prohibió que dicho prototipo portase el emblema de Ferrari. Además, la producción de Ferrari, que era prácticamente artesanal, se abstuvo en fabricar un coche de grandes series como podía ser el Ferrarina. Estaba claro que un coche de 4 cilindros se salía de lo que Ferrari tenía acostumbrado al público, pero además el Ferrarina, o la Mille, era de un segmento comparable al de coches como el Fiat 800 Coupé, de silueta deportiva pero con un tamaño extremadamente pequeño, aunque ciertamente el Ferrarina les daba un auténtico repaso a todos los rivales de ese segmento en cuanto a potencia y dinamismo. En cambio, por otra parte, la liquidez es la liquidez, y el tiempo de investigación que Ferrari había invertido en un formato de 4 cilindros había que amortizarlo, razón que hizo que Enzo Ferrari dejase la comercialización en manos de un amigo cercano, Oronzio de Nora, en el año 1962, quien por entonces dirigía un grupo electroquímico. Ante tal proyecto, Nora creó una nueva empresa, junto con su hijo, para fabricar el coche, la cual se llamaría ASA, Autocostruzione Società per Azione. El nuevo Asa 1000 GT apenas sufrió cambios respecto al prototipo La Mille, donde el motor que acabaría vendiéndose al público apenas perdía un puñado de caballos para quedarse en 91. Sin embargo, los problemas de producción y la creación de la nueva factoría retrasarían su venta hasta 1964, en cuya producción se esperaba hacer una tirada de entre 3.000 y 5.000 unidades anualmente. Pero, por desgracia, la marca Asa era una nueva marca totalmente desconocida y al público le producía ciertas reticencias en cuanto a depositar su confianza en ella. Y lo mismo sucedía con las concesiones, puesto que Asa solo había apostado por un solo y único modelo. Con esta situación, la firma nunca pudo despegar en Europa, y eso que presumía de la publicidad de ser un producto diseñado por Ferrari. Además, su incipiente experiencia en el sector hizo que su producción se retrasase en fabricar muchos menos modelos de los esperados en un principio.
De hecho, esa cifra deseada de entre 3.000 y 5.000 vehículos al año se convirtió en una producción de un vehículo por semana. Se desconoce cuál fue el número en concreto de vehículos producidos, aunque una fuente estima que se produjeron entre 50 y 75 modelos ASA 1000 GT, en total entre el año 1964 y el 67, con un puñado adicional de convertibles y autos de competición. La fábrica de ASA cerró oficialmente en 1967, pero algunos autos se ensamblaron a partir de piezas de repuesto y se vendieron como nuevos hasta principios de la década de los 70. Por lo que aquí termina tristemente la historia de un olvidado como es el ASA 1000 GT. Estaba en duda entre varios modelos para elegir el eterno de este vídeo, como por ejemplo podría ser el Lancia Stratos, que también incorporaba un propulsor Ferrari, pero al final no he podido evitarlo y me he decantado por el Alfa Romeo 8C. El Alfa Romeo 8C fue el primer vehículo de tracción trasera que fabricaba la firma del Vistione desde el Alfa Romeo SZ. Es decir, 14 años que habían marcado el periodo más generalista de la marca. Esto significaba un puñetazo en la mesa, para decirle al mundo que Alfa Romeo quería volver a hacer coches con personalidad y prestaciones, particularidad que siempre había marcado la seña de identidad de esta marca, aunque la producción del 8C fuese limitada y exclusiva. Este modelo se produjo entre el año 2007 y 2010. En total se fabricaron 1000 unidades, 500 del modelo Coupé entre el 2007 y 2009, y 500 del modelo Spider entre 2008 y 2010. Resulta extraño considerar como eterno a un coche que aún dista de ser considerado un vehículo clásico, pero lo cierto es que el 8C, dada su limitada producción, es un coche que se ha revalorizado hasta rondar el doble de los 180.000 euros de partida con el que se vendía en su día en el concesionario. Y eso es un dato sorprendente si tomamos como referencia que por su antigüedad de fabricación se encuentra ahora mismo en el peor valor de depreciación que puede tener un automóvil, que suele ser el umbral de entre los 15 y 30 años de antigüedad, lo que significa que su valor cuando supere los 30 años, que ya comienza a ser un vehículo clásico, comenzará a dispararse aún más. Por poner un ejemplo similar, un Maserati Gran Turismo, que es de su misma época y con el mismo motor, vale actualmente una quinta parte del valor con el que se vendía este coche en el concesionario. Pero aunque todo esto está muy bien, vamos a ir al grano, donde lo verdaderamente destacable del 8C era su motor Ferrari. Un motor V8 de 4,7 litros que exprimía 450 caballos, motor que propulsaba a los Maserati Quattroporte y a los Gran Turismo, y también al Ferrari 599 GTB Floriano. Aunque bien mirado, tampoco sorprende esto de propulsar dicho coche con un motor Ferrari si descubrimos que el 8C está construido sobre la misma plataforma que los Maserati Quattroporte y los Maserati Gran Turismo. En el 8C la distribución de pesos era muy equilibrado, con un motor en disposición central delantera con caja de cambios Trax-Axle situada en el eje trasero, lo que le confería un excelente equilibrio dinámico. Y sobre todo no hay que olvidar la elegante y deportiva carrocería de este biplaza diseñado por Wolfgang Egger. Sin dudas tenía muy claro que el Alfa Romeo 8C iba a ser el eterno de este vídeo. Es un vehículo que se revalorizará mucho a futuro y que, como no, su edición limitada y sus prestaciones le convierten en un auténtico eterno.